El comunicado dice lo siguiente: el fin de la pandemia por decreto. Es tanto el fetichismo de la ley en Colombia que ahora, en medio del pico más grande de la pandemia, causado fundamentalmente por la falta de una política de salud pública dirigida desde el gobierno nacional, un sistema de transporte público precario, la ausencia de una renta básica en un país que el 60% de la población vive del rebusque y el 41% está en condiciones de pobreza monetaria grave y extrema, con 93.473 muertos y un subregistro de 16.000, lo que lleva a que al día de hoy tengamos alrededor de 109.473 fallecimientos por COVID en Colombia, con solo 3.535.101 vacunados con las dos dosis, sabiendo que para la inmunidad de rebaño se necesitan 35 millones de vacunados completos. En esas condiciones tan difíciles de la pandemia, el gobierno milagrosamente y con denominación decide que debemos regresar a las oficinas. Nuevamente constatamos una política gubernamental contra la población colombiana y en este caso contra los empleados públicos. La crisis sanitaria y social se ha recrudecido. Los hospitales a nivel nacional se encuentran a reventar. Ahora los enfermos los están tratando desde las casas, los médicos internistas ya no soportan la gran cantidad de trabajo que han tenido que desarrollar, el oxígeno escasea, los empleados públicos vivimos con nuestras familias y sin tener en cuenta esas condiciones, el 2 de junio del 2021, el Gobierno Nacional, a través de la resolución 777, dictó lineamientos para el retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial. Parece que nuestro presidente de la República y su ministro de Salud viven en otro país o en un país imaginario que nada tiene que ver con la realidad de los colombianos. La decisión gubernamental desconoce el contexto nacional en el marco de la pandemia del COVID-19 y resulta peligrosísima para la vigencia de los derechos a la vida, la salud e integridad de la población colombiana. Precisamente, como todos sabemos, nos encontramos en el pico más alto de la pandemia del COVID-19. En el caso de la DIAN, no se puede olvidar que la virtualidad y la transformación digital están comprometidas en un préstamo del BID que hasta ahora no vemos resultados. En estas condiciones, cualquier directiva emanada de la jerarquía DIAN no puede ser la orden de reintegro inmediato. El reintegro a las oficinas debe ser teniendo en cuenta la ampliación del teletrabajo, la aplicación de la nueva ley que tiene que ver con el teletrabajo y el trabajo en casa, y hasta que tengamos en Colombia la inmunidad de rebaño, es decir, hasta que tengan las dos dosis los 35 millones de colombianos. En Utradian, como organización sindical, defendemos la vida y la dignidad de los trabajadores. Ese es el comunicado, pero además de eso, nosotros estamos elaborando un derecho de petición que vamos a presentar junto con otras organizaciones sindicales, eh, dirigido pues al director de la DIAN con miras a esta política. El segundo comentario tiene que ver pues con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos tomado unas referencias de la revista Sur, de un artículo de Pedro, donde plantea pues digamos que qué es lo que tendría que ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el aspecto más grande pues es la sistematicidad de la brutalidad policial y de la fuerza pública en Colombia, que se ha expresado pues en el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la fuerza pública, el uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar la protesta pacífica, los disparos horizontales de armas Venom de largo alcance en lugares residenciales y contra los manifestantes, el lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de las viviendas y en los barrios residenciales, la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales, la imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas
arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad. La violencia sexual y basada en género hacia los manifestantes, la generación de traumas oculares contra los manifestantes y la desaparición forzada de los manifestantes, pues más protuberantes, las dificultades más grandes que se han presentado, y pues las cifras, pues ya las reuniones acá, entonces por eso simplemente quiero señalar los aspectos centrales. Y en ese sentido, pues se espera pues que posteriormente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues sea crítico, bastante crítico, que sea muy crítico, pues las masivas y graves violaciones de los derechos humanos pues están documentadas y fueron entregadas a los integrantes de la comisión y no dan margen para una mayor duda. Entonces, por eso esperamos un informe de esas características. Sería importante que este informe, además, en sus conclusiones, pues establezca una comisión de seguimiento a las propuestas y recomendaciones que contenga el informe.